Bien, vamos a empezar entonces. Te doy la bienvenida a este módulo que es un módulo de introducción. En primer lugar, quiero extenderte una cordial bienvenida a este taller de desarrollo personal, porque es un taller de desarrollo personal donde vamos a desarrollarnos en cuanto al ser y va a ser una gran aventura de autodescubrimiento y yo sé que le va a añadir valor a tu vida. Es más, vamos a transitar juntos un camino que va a estar lleno de desafíos, pero que sin embargo en este proceso de acompañamiento vas a recibir toda la guía, toda la orientación que necesitas para lograr tus estados deseados. Yo te voy a acompañar en este proceso, te voy a tomar de la mano, vamos a caminar juntos, vamos a conversar. La palabra conversar es una palabra compuesta, con significa con alguien más, hace sentido a otra persona, y versar es la acción de hablar, de lenguajear, es como ir en un paseo, en una conversación. Entonces te voy a acompañar en todo este proceso, todo lo que te permitas acompañar. Así que te animo a disfrutar de este proceso. Este es el punto de inicio. Acá empezamos a dar los primeros pasos. Así que, ¿por dónde empezar? Esta es una guía paso a paso que yo diseñé para vos y te va a servir para orientarte. Si la lees detalladamente, prestás atención y seguís el orden, te va a ayudar a usar más productivamente este producto y este servicio que te estoy ofreciendo para sacarle un mayor provecho. Así que por favor, disfruta mucho de este proceso. El paso 1 es seguir el orden. Este taller enseña los conceptos en forma secuencial y escalonada, es decir, que cada módulo se basa en la información presentada en el módulo anterior y a partir de allí surgen nuevos conceptos. No dejo de recalcar la importancia de seguir el orden secuencial de los módulos y paso a paso. El paso número 2 es descargar y ver los videos. Según te lo permita tu conexión a internet, descargar los videos a tu computador o desde el celular para poder ver o repasar la información según cómo estén tus tiempos. Si te llega a complicar para obtener los videos, no te preocupes, lo vamos a resolver de alguna manera. Y el paso número 3 es comenzar cuanto antes. Dedicar el tiempo que necesites. Lo ideal sería que dediques media hora para empezar o 5 minutos, lo importante es empezar. La verdad es que la cantidad de tiempo no determina el resultado que vas a lograr, sino que hagas el hábito. Un hábito es la constante repetición de una acción y hace a la maestría, precede al ser que querés lograr. Bien, ¿estamos listos entonces? Bueno, continuemos. En el próximo módulo tengo más instrucciones. Respecto a lo que es la ayuda técnica, esto es un instructivo paso a paso para que puedas descargar todo el material del curso a tu ordenador. Posiblemente yo ya haya actualizado este material, pero bueno, tomate unos minutos y lee en detalle todas las instrucciones que te acompañarán paso a paso para comenzar con el programa. ¿Estamos listos? Vamos a empezar entonces. Los videos los voy a tratar de alojar en alguna plataforma en la nube. Tal vez use Google Drive, donde yo te puedo facilitar el enlace. Te voy a pedir que no lo compartas con otras personas, sino que pongas en contacto a las personas conmigo para que podamos conversar. Porque tal vez si la persona va directamente a esta información, se pierda un poquito porque necesita a lo mejor que el coach la oriente. Pero se te va a estar enviando el enlace por privado, por medio del cual podrás tener acceso al video en cuestión y vas a poder descargarlos al dispositivo de tu preferencia, ya sea en el ordenador, la tablet o el dispositivo móvil. Y para reproducirlos te recomiendo usar el software VLC Media, que es el del conito, o cualquier otro reproductor que sea compatible con el formato MP4. Ahora, si no tenés mucha experiencia con la parte técnica, no te preocupes. Yo te voy a estar brindando todo el soporte técnico, para lo cual te voy a estar asesorando sin ningún tipo de inconveniente. No te preocupes por eso. Yo me ocupo de que vos puedas tener acceso a estos videos. Así que te recomiendo estos programas. El VLC Media para reproducir los videos. Tiene muy buenos códecs. Y si por ahí tenés un computador y tenés problemas o no te das maña para poder hacerlo funcionar o no tenés actualizados los códecs, hay un programa de control remoto que se llama TeamViewer,
Es un programa recomendado para solucionarte inconvenientes técnicos de forma remota y es mi forma de poder ayudarte en la distancia. Buenísimo, acá vamos a empezar el curso en sí. Esta es la introducción, todavía no empezamos con las 20 lecciones, sino que esta es la antesala. ¿Comenzamos? Vamos a introducirnos en tema. Vamos a viajar en el tiempo al año 1500, antes, lo que se sabía en esa época. La educación de esa época, el saber, radicaba en la palabra del maestro, un sabio. Ahora, vamos a hacer una reseña de la imprenta. ¿Por qué hasta el año 1500? Porque antes del año 1500, todo el saber radicaba en contar historias. El sabio contaba historias de heroísmo, de coraje, de miedo, historias que la persona tenía que aprenderlas escuchando al sabio. Y entonces el sabio hablaba de personajes, de héroes, como Hércules. Así que la persona, para saber, por ejemplo, sobre el valor, miraba a Hércules a través del relato del sabio, y entonces la persona se formaba una idea de lo que era el valor a través del personaje que contaba el sabio. Pero vino la invención de la imprenta. De hecho, la reseña es que los romanos 400 años antes de Cristo utilizaban moldes de arcilla y los chinos en el siglo XI utilizaban piezas de porcelana para hacer reproducciones. En Europa, durante la Baja Edad Media, se utilizaba la xilografía para imprimir carteles y panfletos. Y John Gutenberg inventó la imprenta moderna, la reacondicionó porque la imprenta ya había sido inventada, y esto lo hizo a mediados del siglo XIV. Perfeccionó las técnicas de impresión existentes, fundió metal de cada una de las letras del alfabeto por separado e ideó un sistema para ponerlas una a continuación de otra y sujetarlas. Entonces, de esta forma se podían componer más rápido las páginas y reutilizar los moldes para componer otras páginas más. Para reproducir los dibujos se seguía utilizando la técnica de la xilografía o posteriormente se pintaban a mano. Entonces este invento, esta reinvención, porque ya existía la imprenta, permitió que se pudieran imprimir en serie y en masa muchos libros. Ya entonces el saber no estaba a cargo de un sabio, de un poeta, de un maestro, como antes era todo el auge de la filosofía, la ciencia madre. ¿No es cierto? De ahí vienen todas las ciencias. Ya el libro podía llegar a las manos de la persona podía leer, podía comprender y saber por sí misma. Entonces esto trajo algunos cambios de paradigma también. De hecho, Nicolás Copérnico, que era amigo de la Iglesia Católica, empieza a notar a través de sus estudios, porque era una persona culta y muy preparada, era matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo, fue gobernador, diplomático, economista. No era un charlatán, era una persona muy educada, culta. Aparte de sus responsabilidades, él tenía un hobby, era astrónomo. Él lo tomaba como una distracción, así que él era un apasionado de esto. Entonces, por su enorme contribución a la astronomía, en el año 1935 se le dio el nombre de Copernicus a uno de los mayores cráteres que están ubicados en el Mare Insolarum, en la Luna. Y él postula el modelo heliocéntrico. Es considerado una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia. A ver, ¿a qué vamos con todo esto? Antes del año 1500 se creía que la Tierra era plana, que no había nada más allá de los confines de la Tierra, que había un abismo, inclusive se llegó a creer que estaba sostenida por animales. Entonces, después del viaje a América, y también con estos estudios de Copérnico, se establece que la Tierra no era el centro del universo, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y esto contradecía toda la teoría de la época, porque la teoría geocéntrica, la que se aceptaba hasta ese entonces, era la ley científica, la ley empírica, la ley por la cual toda una generación o muchas generaciones habían vivido, y si vos ibas a decir algo contrario te exponías al ridículo y también a ser castigado. ¿Qué es la teoría geocéntrica? Es una teoría astronómica que sitúa a la Tierra como el centro del universo y a los astros, incluido el Sol, que giran alrededor de la Tierra. El geocentrismo fue la visión del universo predominante en muchas civilizaciones antiguas, entre ellas la cultura babilónica. Así que imagínate,
creían que el Sol, inclusive todos los otros planetas, giraban alrededor de la Tierra. Y esto fue lo aceptado. Esto es en lo que se creía. Y después vino un cambio de paradigma, porque Copérnico postuló que la Tierra se movía y esa afirmación contradecía lo que se venía enseñando hasta el momento, o sea, la teoría geocéntrica. Él, al enseñar esto, lo tildaron de loco y se burlaron de él, lo ridiculizaron, porque cuando van a cambiar una creencia, cuesta mucho porque uno se aferra a la creencia vieja y le cuesta hacer la transición para reconocer que estuvieron equivocados durante mucho tiempo. Decían que la Tierra no se movía, pero él tenía un telescopio, él miraba, hacía cálculos y veía que sí, se movía, no era como habían enseñado. Entonces se tuvo que producir un cambio de paradigma. Paradigma significa tu forma particular de cómo estás viendo el mundo. Independientemente de que lo que estés mirando o creyendo no sea verdadero, esa es tu forma de mirar, esa es tu verdad y tu realidad. Entonces la verdad y la realidad de esta gente es que la Tierra era el centro del universo. Pero esta teoría que él postula, y esto viene a causa de su conocimiento que le vino no por la transmisión de un sabio, sino porque él se puso a leer los libros que habían sido impresos gracias a la reinvención de la imprenta, por lo que te acabo de contar sobre lo que hizo John Gutenberg. Entonces él siguió observando y sus observaciones lo llevan a postular que la Tierra no era el centro del universo, y lo que él postulaba iba en contra de las enseñanzas de su época, y por eso se encargaron de silenciarlo de alguna manera. Pero esto produjo un efecto contrario al esperado, porque en lo posterior sus palabras y sus ideas motivaron e incentivaron a otras mentes curiosas, y nació así una sed por saber, por adquirir conocimientos, por comprobar, por medir, por realizar pruebas e investigaciones, y nace un nuevo movimiento, una nueva tendencia. La vieja teoría, la geocéntrica, es destronada por la nueva teoría heliocéntrica. Había que hacer una transición, un cambio de paradigma. Y en esto viene y nace la ciencia. Este movimiento, que es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. El conocimiento científico se obtiene mediante observación y experimentación en ambos sentidos. Entonces, la ciencia comprueba específicamente que 2 más 2 es 4, no es 5, no es 3, y si vos estás diciendo que es 3, estás mal, porque la ciencia es exacta. De esto viene que se empieza a medir, empiezan a haber más conocimiento, más saberes, las personas empiezan a perfeccionarse en profesiones, la filosofía se desarma como ciencia madre y se divide en ramas, y aparece la psicología, la sociología, y las otras ciencias se van separando, pero la ciencia madre en el principio fue la filosofía. Entonces nace este nuevo movimiento, el movimiento científico, y nace así una nueva era, una nueva corriente del pensar. El mirar hacia afuera para comprobar la razón de ser de las cosas pasó a transformarse en el nuevo saber, y se dejó de lado lo interior. El mundo exterior pasó a convertirse en tendencia, relegando a un segundo plano al mundo interior, el mundo de las emociones, el mundo donde estamos nosotros, el espíritu que habita dentro de este cuerpo. Eso quedó en segundo plano. Ahora se empezó a querer descubrirlo todo, a saber, a conocer, a medir, a pesar. Así el mundo interior pasó a ser abordado desde entonces por solo unos pocos. Y todo esto pasó a mecanizarse y pasó a industrializarse, y vino la revolución industrial, la primera, la segunda, la tercera, ahora estamos en la cuarta, y ahora el hombre está en una época de la historia, en una época en un cambio de época y en una época de cambios también, donde hay nueva normalidad, hay un nuevo cambio de paradigma, y tenemos que darnos cuenta de que si vamos a seguir aferrados a lo viejo, a la vieja manera de pensar, y si no nos es funcional y seguimos aferrados a ella, entonces vamos a quedar fuera del sistema de cosas. Y el sistema de cosas, el sistema es una palabra que podemos asociarla a lo que dijo en la Biblia Jesús, por ejemplo: estén en el mundo,
pero no sean del mundo. O sea, estén en el acá y en el ahora, pero adáptense, porque el cambio es lo único constante en la vida. Todo cambia todo el tiempo. Y entonces, si no cambiamos nosotros también, absorbiendo estos saberes, pero con conciencia, con coherencia, o sea, efectúo este cambio de creencias que no me sirve por uno que sí me sirve, pero hacerlo de manera consciente y no por tendencia. Entonces, hasta acá cómo venimos. Voy a hacer un repaso de lo que es el aprendizaje. Es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte y oficio. Entonces, ¿en qué se convirtió el aprendizaje? Siendo que antes se tenía en cuenta que se transmitía la información por medio de una persona a un grupo de gente, las personas tenían que usar la imaginación para darle significación a los relatos del sabio, pero después de la invención de la imprenta y que la gente accedió a los libros, empezó a tener sus propias experiencias, ya no hizo falta la figura del sabio y cada uno empezó a ser su propio agente y cada uno empezó a tener sus propias experiencias. Entonces cada uno empezó a perfeccionarse en una profesión o en algo, y inclusive se cambiaron el significado de las palabras. La palabra antes no se usaba trabajo, se usaba arte y oficio. La palabra trabajo viene de tripalium, y tripalium era el instrumento de castigo del esclavo. El amo ponía al esclavo en 3 palos para castigarlo. Entonces, eso es la traducción de la palabra trabajo. Antes era arte y oficio. Después fue necesario, como no fue funcional todo lo que era del mundo viejo, y se pasó a una nueva época con nueva significación, pero las palabras siguen cargando la carga genética, valga la redundancia, negativa, en este caso trabajo. Por eso cuando vas a trabajar, vos vas diciendo, oh, suena el reloj del fin de semana y vos decís, no, mañana ya es lunes, tengo que ir a trabajar, o oh, qué bueno que vino el viernes. ¿Te pasa? Que cuando tenés que ir a trabajar no es lo mismo cuando te vas a pescar o te vas de vacaciones o te vas al shopping a comprar algo, que te vas con una alegría, te vas, pues no se te ven los pies un poco más. Esto es porque las palabras, si bien hoy día le dieron otra significación, antes nuestros ancestros, ellos sabían lo que significaban y han transmitido a través de nuestro ADN en la sangre esto, que es una carga para nosotros. ¿Por qué cuando pienso en tal cosa me viene este estupor, o me viene este escalofrío, o esta frustración? Bueno, algo hay ahí y tiene que ver con todo esto. Entonces la gente dejó de mirar el mundo interior, empezó a mirar hacia el mundo de afuera, a querer conocer todo. ¿Y en qué se convirtió el aprendizaje? El aprendizaje se convirtió en una acumulación de conocimientos e información. Por ejemplo, mira, el colibrí. El colibrí puede realizar hasta 500 respiraciones por minuto. Sabemos que es la única ave que puede volar hacia atrás. Sabemos que puede batir sus alas hasta 80 veces por segundo. Que los nidos de los colibríes son tan pequeños como una goma de borrar. Que la hembra acude más de 140 veces al día al nido. Sabemos que la especie más pequeña es el colibrí zunzuncito, o elfo de las abejas. Es llamado también en Cuba elfo de las abejas y mide 5,5 centímetros. ¡Wow! Sabemos casi todo, una ficha técnica, un currículum vitae. Pero mira este video. Ahí hay un colibrí. Fíjate que los científicos se enfocaron en la composición de los elementos en vez de deleitarse en su existencia. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste absorto viendo a un colibrí? Ahí estás aleteando y quedando estático en el aire. O una puesta de sol. O mirando cómo se divierten los niños. ¿Cuándo fue la última vez que tu mundo interno se quedó extasiado y no te diste cuenta y el tiempo marchaba en forma diferente? Entonces en este cambio el saber se concentró en lo que se podía comprobar y se consideraba saber a lo que se podía tocar, medir o teorizar.
Entonces, ¿en qué se convirtió el mundo interno? Acordate, hay un mundo externo fuera de nosotros y hay un mundo interno dentro de nosotros. Entonces, ¿el mundo interno en qué se convirtió? Siendo relegado en segundo lugar. En imaginación, porque no se puede oler. En emoción, porque no se puede comer. En amor, no se puede usar el sistema métrico decimal para medir el amor de una madre por su hijo. La sonrisa de un hijo, ¿se puede pesar? Lo que te genera. El cruce de mirada con un ser amado. ¿Vos lo podés de alguna forma medir en una pipeta graduada? No se pueden experimentar a través del método científico lo que concierne al mundo interno. Entonces, todo lo perteneciente al mundo interno se relegó causando un desbalance entre lo que soy y lo que sé. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos observadores, espíritus con cuerpo. La unión de ese observador y el cuerpo forman lo que es el alma. Así decimos que el ser humano está compuesto por un mundo interior y un mundo exterior, o en otras palabras, aquello que actúa y aquello que recibe la acción. Y vamos a hablar de las características del mundo interior y las características del mundo exterior. En el mundo interior es el mundo de los valores. Los valores son lo que le dan, son los atributos o aquellas cosas en las que crees que le dan significado a tu vida. Tienen que ver con el propósito de vida, la conciencia, las cosas del alma, la espiritualidad, etc. Son las cosas del ser. Y las características del mundo exterior tienen que ver con la técnica, con la industria, la ciencia, la medicina, la economía, etcétera, etcétera. Son las cosas del hacer. Así que tenemos de un lado el mundo interior, que involucra todo lo que tiene con el ser, y del mundo exterior, que tiene que ver con el saber hacer. Pero después viene también un mundo emocional, que tiene que ver con el saber tener, porque hay mucha gente que por ahí logra cosas, pero después esas cosas las supera, como mucha gente que ha ganado dinero y no aprendió estilo de vida y se ha fundido y le ha ido mal en la vida, gente que ha conseguido formar un hogar y no ha sabido cómo llevarlo adelante y lo ha superado. Entonces tiene mucho que ver como una conjunción, una mezcla de estos mundos, como si fueran círculos que se intersectan entre el ser, el saber hacer y justamente el emocionar. Entonces estamos en una nueva era, y esta es la era digital, donde el activo más valioso es la información. Por eso urge reconciliar el mundo interior y el mundo exterior, lo que está dentro con lo que es externo, como una fusión entre aquello que actúa y aquello que recibe la acción. ¿Qué es lo que actúa? Yo, el espíritu. ¿Qué es lo que recibe la acción? Mi cuerpo biológico en el que estoy habitando ahora. Entonces, reaprender requiere desaprender para volver a aprender y así aprender a aprender. Yo mandé ahí al grupo un poema de Jorge Luis Borges, Aprender a aprender, y eso espero que te haga significado. Entonces de esta manera estaremos integrando el mundo interior y el exterior. Y respecto a las tendencias, la frase de Descartes, René Descartes, que decía pienso, luego existo, esta ola de pensamiento hace foco en lo mental como núcleo de lo que implica el ser humano. O sea, el pensar, que es una actividad mental, porque la mente no es el cerebro y la mente no está en la cabeza, la mente está descentralizada según los estudios de la neurociencia, y allá por el año 2001 los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela lo demostraron. Esto está respaldado por la ciencia. En esto yo te había enseñado el ejercicio de que traigas a la calle a la hora lo que estás haciendo con tus pies, y bueno, estabas pensando en tus pies, pero emergió como una imagen de abajo hacia arriba, y esto lo podés comprobar. Es como si yo te dijera ahora color celeste. A ver, fíjate dónde hay colores celestes en la pared, en tu ropa, y empezás a buscar, y como fijaste tu atención en esos 37 grados de conciencia, acordate que vemos en 180 grados, y eso es inconsciente, pero donde enfocamos la atención, esa es la realidad para nosotros. Entonces vas a encontrar muchos colores celestes que antes estuvieron siempre ahí, pero vos no los habías visto porque no estabas pensando en ellos. Entonces esto es lo que hacen las tendencias cuando hay cambios de paradigma. Entonces
El ser está compuesto por el cuerpo, el lenguaje y la emoción, elementos desde el cual rescatamos aprendizaje desde el hacer al ser, poniendo al pensamiento, la razón y al cerebro en el centro de lo que es el aprendizaje. En esta ola de pensamiento se definió al ser como un ente pensante, por ser un ser racional, ya que es en el pensamiento donde radica el valor de quienes estamos siendo ahora. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Que más sé, mejoro. Estamos en el proceso de la mejora continua. Estamos en pleno proceso de desarrollo personal. Entonces, hasta acá cómo venimos, ¿Dónde ponemos el foco? El foco hay que ponerlo en la transmisión de la información. Se han diseñado métodos, sistemas, técnicas para el registro y la transmisión de la información. No solo el enfoque debe estar en transmitir información a las generaciones por venir, o sea, transmitir saberes, sino también su aplicación, lo que tiene que ver con el saber hacer. Y a este saber hacer, le añadimos la motivación adecuada, el saber ser. Es como un círculo, ¿no es cierto?, donde nosotros después vamos a ver la distinción ser, hacer, tener, donde vamos a aprender el orden correcto de la vida y vamos a ver esto también. En estos últimos tiempos se han diseñado y creado muchos espacios virtuales de almacenamiento para la información digital, por ejemplo, la nube, la famosa nube que uno se imagina algo en el cielo como donde se guarda la información, pero cambias el paradigma cuando yo te digo que son computadoras en algún lugar en el mundo donde dentro de un disco rígido están las páginas de internet. O sea, eso es la nube, la famosa nube. Nosotros nos imaginamos otra cosa, pero ahora emerge una nueva forma de verlo, como siempre fue, nada más que nosotros nos pensábamos otra cosa. O decime qué pensabas cuando pensabas en la nube, el lugar donde se guardan la información digital. Entonces date cuenta cómo a veces las creencias nos hacen ver cosas y desde ahí nosotros, es como dice el filósofo español Ortega y Gasset, nosotros tenemos las ideas pero estamos en las creencias. Entonces con el paso del tiempo y ante la necesidad por llenar ese vacío en el ser que fue causado por lo que te conté antes, que fue excluir el mundo interior por la sed de conquistar el mundo exterior, han aparecido nuevas disciplinas y profesiones centradas en lo espiritual, pero no en lo espiritual desde lo religioso, en el campo del desarrollo personal y en llenar esos vacíos del ser, porque el ser quedó muy tocado, porque no todos sabemos de ciencia. Y entonces hay información y saberes que nos superan. Hay cosas que necesitamos nosotros hacer que están fuera de nuestras posibilidades ahora, porque está todo muy enfocado en las apariencias. Podés ser la mejor persona del mundo, pero para ir a pedir trabajo en una empresa tenés que ir vestido de una manera para satisfacer, no sé, un protocolo. Y la ropa no hace al ser. Entonces es recuperar un poquito, si bien como es importante que nosotros guardemos las apariencias, pero de una coherencia, o sea, porque somos buenas personas, porque estamos intentando mejorar continuamente, no por simplemente aparecer, pero no por dentro ser como un vaso sucio, pero estar limpio por fuera. Entonces hay que trabajar en lo interior. Y ahora han aparecido ciencias como la neurociencia, la programación neurolingüística, el coaching en todas sus facetas, el reiki, el yoga, el mindfulness, que es un método de respiración para centrarnos en el acá y en el ahora. Y estas son todas cosas que nos ayudan, son todas disciplinas que nos ayudan a mirarnos hacia adentro y a tomar el control de la conducción de nuestras vidas, que es el actor, ¿no es cierto?, que está representando distintos tipos de roles y personajes. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos desde el personaje. La palabra persona significa máscara y viene del mundo del teatro, la máscara que usaban para representar roles y personajes. Entonces la persona, el personaje, lo atribuimos al ego, y no es quienes somos nosotros, sino que es una construcción de la crianza y del grupo, de la tribu, del linaje donde nos criamos, de la comunidad, del barrio. Entonces
sí conocemos al personaje, cómo somos como padres, como madres, como hijos, como individuos, como trabajadores, como pareja, pero hay un actor detrás de todo eso que está recubierto como si fuera con capas y capas y capas de cebolla, con máscara. Y después vamos a hacer un ejercicio sobre el caballero de la armadura oxidada que tiene que ver con las relaciones, porque todo esto va enfocado a eso, en cómo establecemos relaciones de confianza con el otro, porque al ser seres sociales que vivimos en comunidad, nos transformamos a través de las conversaciones en la interacción con las otras personas, para comprar, para vender, para hacer nuestro arte y oficio. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es, pero que ya está pasando. Dentro del actual sistema educativo, que ya está obsoleto porque es de la era agraria del siglo XIX y estamos en otra época distinta, en pleno siglo XXI, hay distintas estructuras. Por ejemplo, tenemos el kinder, el jardín maternal, tenemos las escuelas especiales, primarias, los colegios secundarios, las escuelas técnicas, las universidades, etcétera, etcétera. Al finalizar los ciclos superiores, se considera culta, educada e instruida la persona. Y el enfoque educativo fue puesto en el aprender adquiriendo datos e información. Pero ¿qué pasó con la motivación y la vocación? El sistema educativo tradicional está desbordado y ya está obsoleto, está desactualizado. Es más, no motiva el aprendizaje ontológico, sino al medir, a este saber científico de comprobarlo todo, de medirlo todo, pero no te enseñan, por ejemplo, te enseñan contabilidad en la escuela, pero no te enseñan estilo de vida. Esas son distinciones muy importantes, no te enseñan a saber cómo vivir, te dan datos de información y queda relegado el ser, el mundo interno. Entonces dejamos de pensar, ¿para qué hace lo que hace? ¿Para qué estudia lo que estudia? ¿Estás estudiando porque tus padres o tus abuelos de generación en generación eran de esta profesión? Entonces es la tradición familiar. ¿Vos qué querés hacer? ¿A qué te querés dedicar? ¿Cuál es tu arte, tu oficio? ¿Cuál es tu don, tu talento? ¿Para qué estudias esto si no es tu vocación? Y porque quiero ganar plata. Y bueno, ¿para qué querés ganar plata? Y para tener cosas cómodas y para tener mejor estilo de vida. Y bueno, ¿para qué querés tener mejor estilo de vida? Y por no estar preocupado. ¿Y para qué no querés estar preocupado? Porque quiero bienestar, quiero autosuficiencia, porque quiero estar feliz. Esa es el darse cuenta, el haber encontrado el motivo, el propósito para el cual haces lo que haces. Querías ser feliz, no estar preocupado por nada. ¿Sabés cuándo fue la última vez que estuviste en ese estado que se llama completud? Cuando estuviste en el vientre de tu madre. Cuando estabas en la panza y estabas creciendo, no tenías que preocuparte por pagar la luz, no tenías que preocuparte por comer, no tenías que preocuparte por nada. Ese es el estado de felicidad completa, de completud. Después salimos, lloramos y venimos a este mundo y este mundo nos recibe así como está. Entonces, nosotros vamos a efectuar un cambio de paradigma a través de estas distinciones. Entonces, ¿para qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué te educas? ¿Para conseguir un empleo? ¿Por el status quo? ¿Por el salario? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué nos educamos? Es para tener mejor calidad de vida. Y la calidad de vida es el objetivo al que debería atender el estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto se refiere al bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo la creación de condiciones para satisfacer, y esta palabra es importante, satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas, que hacen a lo que es el bienestar completo. Y entonces vamos a tender de la dependencia a pasar a la autosuficiencia. Vamos a ser autosuficientes porque vamos a gestionar nuestro mundo interno y vamos a dedicarnos a aquellas cosas del ser que son las que nos brinden un estado de completud con la conciencia que tenemos hoy día. Y acá juegan un papel muy importante las emociones. Donde estoy con lo que sé, ¿qué me genera? En lo que me estuve dedicando hasta el día de hoy o a lo que estoy haciendo, ¿me está generando placer? ¿Me está generando felicidad? ¿Me está generando bienestar? Y si no me lo está generando, ¿para qué sigo haciendo más de lo mismo?
Entonces te vas a dar cuenta que ahí surge la conversación interna. Pero el país, la situación económica, la crisis sanitaria, el virus, lo que sea. Lo que sea. Todo tiene que ver con un cambio de paradigma. Estamos en tierra plana, pero eso ya no es funcional. Necesitamos adquirir una nueva mirada, una nueva visión, un nuevo paradigma, una nueva lente a través del cual mirar la vida. Dejar de mirar desde el personaje y empezar a mirar desde el actor. Si en lo que te estás dedicando ahora no te es satisfactorio, ¿para qué te seguís educando así? Julio Laya, que es un referente en el coaching ontológico, él dice que la gente va al colegio a aprender para poder ir a trabajar y ganarse la vida, pero no para aprender a vivir. Entonces, desde el coaching ontológico y desde las otras disciplinas se sostiene que para que haya un aprendizaje en el ser humano, es necesaria la conjunción del cuerpo, las emociones y el pensamiento. Entonces tenemos una vieja metodología o vieja enseñanza o viejo sistema educativo versus una nueva metodología. La vieja metodología del aprendizaje es aprender desde la teoría, pero la nueva metodología del aprendizaje es pasar por el cuerpo la información, experimentar la emoción, habitarla, esa de que genera el vivirlo y no el que te lo cuenten, y vivenciarlo. Es como cuando estás escuchando que alguien fue de vacaciones y vos te lo imaginás, pero ¿qué pasaría si vos vas a ese viaje y lo experimentás? Y no lo vivís a través del relato de otro. Entonces, así al llevar la teoría a la práctica y a experimentarla, podemos reinterpretar la información, efectuar los cambios necesarios y volver a experimentar el saber en el cuerpo. Porque frente a todo esto, nuestro cuerpo empieza a sudar, se relaja, se tensiona, se acelera o se exalta y va regulándose y afianzándose cada vez más en este proceso de aprendizaje. Así que procura que no te la cuenten, experimentalo, vivilo. Leer todos los libros que existan sobre cómo andar en bicicleta no te van a garantizar que aprendas a andar en bicicleta a menos que te subas a una bicicleta y empieces a tener tus propias experiencias y trasladarlo de la bicicleta a otras cosas que quieras hacer. Bien, continuemos. El cuerpo y la emoción son como uno con el concepto y la idea, y si hay una coherencia entre el saber y el hacer, estaríamos hablando de integridad. Y algunos conceptos. En la educación tradicional, la emoción predominante es generada por la obligación, por la tradición. En la nueva metodología, la emoción predominante es el asombro y la alegría. Esa es la diferencia. Vos aprendés desde el asombro como un niño y como jugabas cuando eras niño y experimentabas y conocías un mundo nuevo que se abría ante vos. Las cosas esas siguen estando ahí, porque a lo mejor estás conscientemente en esos 37 grados de angulatura, con la mente consciente, a través de las viejas programaciones mentales que te metieron en la cabeza, y ahora tenés que agarrar y revisar esas creencias, y a lo mejor no te son funcionales. Entonces acá viene lo esto de ser como niños, no comportarse infantilmente, sino volver al asombro, volver a la alegría, volver a la investigación, volver a usar la imaginación. Entonces en la educación tradicional se mide y se califica el desempeño del 1 al 10. Si te sacas un 4, se te ríen, reprobaste. Entonces aprendes con miedo. ¿Qué emoción aflora con la presión de ser calificado ante la posibilidad de equivocarse? ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Enojo? Es así como están educando en el sistema educativo actual. Entonces, si no levantás la mano porque se te van a reír, entonces no preguntás, entonces no obtenés respuesta y seguís sin saber. Y no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, porque uno tiene que ser uno y habitar el espacio biológico y el tiempo que tiene por vivir de manera inteligente, empezar de una manera nueva y más inteligente. Entonces, el coaching ontológico, el aprendizaje ontológico te ofrece esta nueva manera inteligente de empezar. En la nueva metodología, la de pasar el aprendizaje por el cuerpo, se genera el entusiasmo por aprender. Y esta es la diferencia entre educación, o sea, recibir datos, llenarse de conocimiento, versus poner en práctica, vivirlo, experienciarlo. El aprendizaje ontológico se da en nuestro mundo interno, donde se generan emociones positivas
y se desarrolla así nuevas distinciones con las cuales podemos desafiar nuestra historia personal, o sea, nuestra versión. Podemos desafiar nuestras tradiciones. Esto siempre lo hicieron así en mi familia, pero yo no quiero hacerlo así, porque no creo en esto. Bueno, ya no es funcional para vos. No te sientas que vas a traicionar a nadie. Estás escribiendo tu historia. Y también las costumbres heredadas. Muchas de ellas no eran funcionales y no son funcionales para vos ahora. Cambialas, permitiéndonos centrarnos en nuestro estar siendo acá y ahora. Entonces así adquirimos plena conciencia de la fusión de nuestros mundos internos y externos y de todo lo que lo componen. Nuestros mundos están compuestos por historias pasadas, logros, fracasos, amores, miedos, sueños, enojos, planes, etcétera, etcétera. Al ser parte de un todo, nos conectamos con la original fuente de poder y desarrollamos un estar siendo consciente en plenitud y en completud. Y es así que desarrollamos la capacidad para empatizar y conectar con otros, relacionándonos tanto desde el mundo interior como desde el exterior, generando un espacio de aprendizaje. ¿Cuál es el desafío? Romper el patrón del modelo tradicional y declararlo viejo u obsoleto. Fue eficaz para su época, pero ya no es útil para esta. Desafiar a aquellos enemigos que nos impidan pasar la información por el cuerpo y vivirla, a quienes nos referimos como los enemigos de nuestro aprendizaje, disfrutando del proceso, viviéndolo y sintiéndolo. ¿Cuáles son las expectativas? En un sistema de aprendizaje ontológico ya no hay mediciones ni calificaciones, sino una generación constante de espacios para el aprendizaje, haciendo de lo externo algo interno, logrando la fusión de los dos mundos. Esta es una película que se llama El indomable Will Atkinson, algo así. Es un coach que está con su paciente y el paciente es muy listo, es un joven y le empieza a tomar el pelo. Entonces, como estuvo pensando y ya llega a frustrarse y el coach no lo quería atender más. En esta historia, lo que sucede es que él le dice, bueno, porque el joven sabía todo, era un niño prodigio. Podés saber si yo te pregunto sobre cultura, me vas a decir cuadros, pintores, conoces toda su vida, pero a través de los libros, pero nunca fuiste a la Capilla Sixtina, nunca estuviste ahí, nunca sentiste el olor de la pintura. Si te pregunto sobre mujeres, vas a decirme de esto, aquello, de tus gustos y un montón de cosas, pero nunca vas a saber lo que es despertar al lado de una mujer. Y le empieza a decir cosas así desde la experiencia del ser adulto, porque era un jovencito de 16 años que necesitaba terapia, pero canchereaba al coach. Es una película que te la recomiendo. Después te voy a estar pasando el enlace porque vas a ver que habla mucho de que este joven vivía desde el personaje porque tenía que protegerse, entonces se puso como armaduras delante y usaba su inteligencia como para no ser menos que los otros. Y entonces cuando empezó a conocerse y empezó a amarse y empezó a ver lo bueno que había en él, que no había nada de malo con él y que no había nada que proteger, entonces él pudo abrir su corazón y el coach le dice, porque lo deja pensando, que no le interesaba hablar con lo que él creía, porque eso era falso, era una máscara, era un personaje, pero si estaba dispuesto a hablar de él mismo, él estaría encantado de conocerlo. Y agarró, se levantó y se fue. Lo dejó pensando y después, bueno, la semana pasaron unos días y viene el joven y lo busca porque le había tocado el corazón. Es como que había emergido el verdadero ser ante un mundo donde se caían todos los disfraces que no son funcionales, porque a lo mejor es una armadura que es muy pesada de sobrellevar y la sostenemos todavía. Entonces, como conclusión, a través de la vieja metodología había una división entre lo que es el mundo interno y el mundo externo. Otras llaves de aprendizaje ontológico son los centrados y la meditación. Esto ayuda a fusionar estos dos mundos y se crea un espacio intersecto en el medio. Desde el observador que somos, al pasar la información por el cuerpo, se crea ese espacio, se genera una zona de aprendizaje en la que nos convertimos en aquello que sabemos. ¿Cuál es el desafío y la invitación? A que habites
cada territorio, cada experiencia que te pase, que la habites como si estuvieras allí por primera vez. A que recuerdes cómo fue la primera vez que sostuviste a tu hijo en tus brazos, o que te pasó algo por primera vez que te asombraste, que te maravilló y te hizo ver lo hermoso de la vida, que vuelvas a conectar con esa experiencia. Bien, entonces hemos hablado sobre el aprendizaje ontológico. La próxima clase, que ya empezamos con las 20 lecciones, son los enemigos del aprendizaje. La dividí en 4 módulos, o sea, van a ser 4 módulos semanales. Voy a condensar 5 lecciones en un módulo cada semana y te lo voy a estar pasando por un enlace para que los puedas ver. Esto va a ser pura teoría, pura explicación, pero después vamos a conectar en forma individual, como te había comentado, para que puedas trabajar aquello que querés lograr, y yo te voy a estar acompañando en este proceso. Así que es esto por ahora. Te agradezco muchísimo por tu atención y te invito a poder participar de la próxima clase, que son los enemigos del aprendizaje: ser, hacer, tener, la realidad, los juicios y compromisos. En eso va a constar el próximo módulo. Un gran abrazo, cualquier cosa estoy a tu disposición, cualquier inquietud, contactate por privado a mi WhatsApp y ahí voy a estar para vos.